Usted diga conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Muy bien, así es que vamos a conocer un poco más sobre lo que la Biblia nos enseña, porque aquí no se trata de especular, no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que alguien más o yo creo, se trata de lo que la Biblia dice. Y creo que usted y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Bueno, entonces la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra autoridad en todo este asunto, ¿de acuerdo? Y la Biblia, mire, nos enseña de una manera bastante clara, bueno, así lo veo, pues bastante clara, sobre lo que es la muerte y la vida más allá de la muerte. O sea, lo que hay después, cuando hablo de la muerte física, ¿verdad? Ustedes, la Biblia nos enseña bastante, créanme, solo es de tomarse el tiempo para escudriñar y armar el rompecabezas, porque al final de cuentas la Biblia es un rompecabezas, ¿sí? Toda la Biblia al final es como una parábola. Lo dice la misma Biblia. Creo que ya dimos una enseñanza cómo Dios nos enseña a través de su palabra por parábolas. Tanto el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento dice: por parábolas les hablé. O sea, y como es una parábola, pues es donde necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿De acuerdo? Si no, seguirá siendo nada más teoría, historia, lo de la Biblia, pero no nos va a ayudar en mucho para nuestro crecimiento espiritual. Así es que en relación a la muerte y a la vida más allá de la muerte, en la Biblia encontramos tres palabras o tres términos que son sumamente importantes entenderlos. Porque al entender estos tres términos, el significado de estas tres palabras, nos va a ayudar a entender muchas otras cosas que también aparecen en la palabra de Dios. Y estos tres términos o palabras es el Seol, el Hades y el infierno. Son tres palabras, términos que debemos de entender y que la Biblia nos enseña muy claramente al respecto. Así es que voy a empezar con los primeros dos, lo que es el Seol, el Hades, que es lo que la Biblia nos dice al respecto. Y de hecho la palabra Seol o Sheol, como le dicen también, porque así en español así se escribe, pues, de la traducción en hebreo, ¿verdad ustedes? Pero el Seol es el mundo de los muertos. De hecho la palabra, bueno, voy a empezar por decirle esto para entender el significado. Seol y Hades, que aparecen en la Biblia, es lo mismo, solo que Seol es en hebreo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y Hades es lo que se utiliza, es la palabra equivalente en el Nuevo Testamento. ¿Está claro esto? ¿Sí? Seol y Hades. De hecho la palabra Seol, que viene de la palabra hebrea Sheol, significa Hades. Significa Hades o mundo de los muertos. Mire, vamos a aprender unas cosas bien interesantes, poderosas. Tengo que apurarme porque traigo bastante para ustedes. ¿Estamos? Mire, entonces el Seol o el Hades es el mundo de los muertos. Diga conmigo: el mundo de los muertos. Y Seol también significa un mundo de los muertos, pero un mundo subterráneo, algo que está en la tierra. Esto es bien interesante. Creo que en la enseñanza anterior, cuando hablamos del gusano que nunca muere, creo que mencioné cómo el mundo espiritual, el infierno, todo esto está aquí en la tierra. Dentro de la tierra hay un mundo espiritual, mis hermanos, que de verdad nuestra mente humana, nuestro razonamiento humano le cuesta poder entenderlo. Es más, a nuestro intelecto humano le cuesta creerlo. Y aún más, y entonces cuánto más le cuesta a nuestro intelecto humano entenderlo. Si apenas lo podemos creer
con el intelecto humano, imagínense entenderlo. Es por eso que necesitamos que la mente de nuestro espíritu sea despertada totalmente, recibiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jehová, porque estas cosas que son espirituales, mire, se tienen que discernir, se tienen que entender espiritualmente. ¿Y cómo puedo entender algo espiritualmente? Solamente con la mente de mi espíritu. ¿Está claro esto? Es por eso que usted ore, todos oremos, pidámosle a Dios que nuestro espíritu sea despertado. Es cierto que ya somos cristianos, somos salvos por gracia de la paga del pecado, que es la muerte del infierno, es la paga del pecado, usted lo sabe. Pero aunque soy salvo, mire, de hecho me atrevo a decirle que la mayor parte del pueblo de Dios, de los cristianos, tienen su espíritu dormido. Salvos pero con espíritu dormido. Es por eso que no logran entender los misterios que hay en la palabra de Dios. Y me refiero a pueblo de Dios en general, ¿sí? Empezando por ministros, ¿sí? Muchos ministros con su espíritu dormido, porque todavía no tienen espíritu de sabiduría y de revelación. Así es que para entender esto, mis hermanos, siempre se los he dicho en cada enseñanza, es imprescindible tener espíritu de sabiduría y de revelación. Lo cual es lo mismo decir tener nuestro espíritu despierto, la mente de nuestro espíritu al 100, y si no, estar en ese proceso que se despierte. Usted háblele a su espíritu, a su alma, dígale: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los que duermen y te alumbrará, te iluminará Cristo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, mis hermanos, hay un mundo de los muertos que es el Seol, acá en la tierra, en las profundidades de la tierra. Y también la palabra Seol significa mundo o morada de los muertos en general. Diga conmigo: en general. Y ahí le voy a explicar por qué digo en general, ¿de acuerdo? Y la palabra Hades, que ya les dije que es el equivalente de Seol en el Nuevo Testamento. Hades también significa el lugar de las almas que han partido. ¿Sí? Pero no dice dice el lugar de las almas que han partido, pero no especifica si partieron al cielo o si partieron al infierno. Eso es lo que vamos a entender, ¿de acuerdo? Entonces, Seol y Hades es el mundo de los muertos, es el ambiente, el lugar a donde van las almas que, y le voy a explicar qué pasó antes de que Jesús resucitara, donde van el espíritu de las almas que mueren, ¿de acuerdo? Y vamos a entender cómo en el Hades se dividen estas almas. Para empezar, también quiero dejar sentado que el Hades no es el infierno. Ya conmigo, el Hades no es el infierno, ¿sí? El infierno es el lugar de tormento, ¿sí? Ya explicamos un poco en la enseñanza anterior, y creo que en la siguiente enseñanza, la próxima semana, sí ya voy a enfocarme en lo que es el infierno, explicando lo que Jesús tuvo que padecer al ir al infierno. Si usted no lo sabía, el alma de Jesús fue al infierno, ¿sí? Fue al infierno, de la cruz fue al infierno y hasta lo más profundo del abismo del infierno. Porque Jesús tomó nuestro lugar, la paga del pecado es la muerte y el infierno, y Él tomó nuestro lugar en todo, para que usted y yo ya no tengamos que ir al infierno. Y del infierno Jesús fue levantado por la gloria del Padre, ¿sí? El Padre mismo lo levantó y lo sentó a su diestra sobre todo lo que existe. ¿Estamos? Entonces, pero si podemos ver lo de Jesús, Jesús vino del cielo a la tierra. Hay un canto que dice algo así, ¿verdad? Del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz, pero les faltó una parte. Y dice: y de la cruz y de la muerte a tu trono. Pero les faltó que es de la cruz, en esa muerte, al abismo. Y del abismo, entonces, al trono. Si nos saltamos esa parte, es bien peligroso, porque Jesús nos pide que sigamos sus pisadas. Entonces tenemos que hacer el recorrido de Él, espiritualmente hablando. No que usted tenga que ir literalmente al infierno, pero sí que pasamos por muchos infiernos. Algunos infiernos por causa de nuestra obstinación e ignorancia y desobediencia, y otros infiernos porque ya es parte del plan de Dios para transformar nuestro carácter y hacerlo como el de Él. Entonces, mis hermanos, la palabra Hades es el equivalente a la palabra Seol en
Antiguo Testamento y los dos se refieren al mundo de los muertos. Muy bien, esto lo podemos ver porque alguien dirá, ¿y dónde puedo comprobar eso en la Biblia? ¿Sí? De que Sheol es lo mismo que el Hades en el Nuevo Testamento. Bueno, comparemos dos versículos entre otros ejemplos que hay en la palabra. Pedro, por ejemplo, cuando predicó la primera vez, se recuerdan de en el día del Pentecostés, y se derramó el Espíritu Santo sobre todos los discípulos que estaban allí, y Pedro lleno del Espíritu Santo. Era la primera vez que Pedro experimentaba estar lleno del Espíritu Santo, bautizado con Espíritu Santo y fuego, mis hermanos, y los demás discípulos estaban que parecían ebrios por la llenura del Espíritu Santo. Y Pedro predicó, y dentro de lo que predicó, que de hecho fue un mensaje muy fuerte el que predicó, mis hermanos, porque claramente le dijo a todos los que estaban ahí, a este Jesús al que ustedes crucificaron, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que les dijo, acompáñenme a Hechos capítulo 2, vamos a ver lo que dice el versículo 27 y el versículo luego del 29 al 31, para ahorrar tiempo. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es una profecía que está de Jesús. Ahorita la vamos a ver en el Antiguo Testamento, pero vea cómo dice acá en el Nuevo. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades. O sea, el alma de Jesús no se quedó en el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando que el cuerpo de Jesús y todo no iba a haber corrupción. Y luego en el 29 Pedro les dice, del 29 al 31 dice: varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque esta profecía, lo que está en el Antiguo Testamento, pareciera que está hablando de David, pero él les dice: miren, no está hablando de David, porque David sabemos que murió, fue sepultado, y a la fecha aquí está su sepulcro. ¿Estamos? Y dice en el 30: pero siendo profeta, o sea que lo que David dijo fue una profecía. ¿Usted sabía que David era profeta? Muy bien, dice: siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se siente en su trono, viéndolo antes, ya conmigo, viéndolo antes. Vea cómo era David. ¿Sí? En aquel tiempo dice, viéndolo antes, o sea, él vio lo que iba a Jesús y lo que iba a pasar con Jesús. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, ¿en dónde? En el Hades o Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí está hablando Pedro en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, que su alma no fue dejada en el Hades, en ese mundo de los muertos. ¿Estamos? Ni su cuerpo vio corrupción. Ahora bien, ¿en dónde está esta profecía? Acompáñenme al Salmo 16:10, por favor. Aquí es donde David declara esto, pero no está hablando de él, está hablando proféticamente. De hecho, le quiero decir de una vez, muchos de los salmos, para poderlos entender, usted tiene que saber que en muchas partes de los salmos, muchas partes de los salmos son proféticos. David profetizando, porque si no, no le va a encontrar pies ni cabeza. O va a decir, ¿cómo es que David pudo pasar eso? O David pudo recibir, por ejemplo, hay un salmo donde dice David, conforme a la justicia de mis manos. No, David no tenía justicia propia, estaba hablando de Jesús. Y en el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma, ¿en dónde dice? En el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dese cuenta que en el Salmo dice, habla del Sheol, pero ya Pedro habla del Hades y está hablando de lo mismo. Entonces, con esto se clarifica que el Sheol, y hay otros ejemplos, por supuesto, el Sheol y el Hades es la misma cosa, el mundo de los muertos, un mundo subterráneo. Es un mundo espiritual. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora entendamos un poco más del Sheol o del Hades, porque esto es bien interesante y es bien poderoso. ¿Cómo es el Sheol? ¿Cuántos quieren saber cómo es el Sheol o el Hades? Bueno, el Sheol o Hades, y en ese mundo espiritual de los muertos, el Sheol estaba dividido en dos compartimientos.
¿sí? En dos compartimientos. Haz de caso que toda esta o este espacio de acá es el Seol, donde van todos los muertos. ¿Estamos? Pero está dividido en dos compartimientos. Ya ahorita vamos a leer. De un lado, donde van el espíritu de los justos, el alma de los justos, y el otro lado, el alma de los injustos. ¿Me está escuchando? Y la separación, lo que divide dentro del Seol, lo que divide en lo que es esta parte de bendición, por decirle así, esta parte de reposo del Seol, lo que divide del infierno, porque el infierno está dentro del Seol, lo que divide es un abismo. Si no me lo entendió ahorita, lo vamos a leer. Acompáñeme, pues. O sea, importante, en el Seol hay dos compartimientos, ¿de acuerdo? Sí, dos compartimientos. Uno es el infierno y el otro es y estoy hablando ahorita cómo fue antes de que Jesús resucitara, porque después cambió, se lo voy a explicar. Sí, antes de que Jesús resucitara, el Seol, estaba el infierno y el paraíso, los dos, y todo eso era el Seol, pero estaba dividido por un abismo. Y esto Jesús nos lo explica claramente en lo que él relata de la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Vamos a leer varios versículos del 23 al 32 y vamos a aprender muchísimo en esto, mis hermanos, ¿sí? 16 del versículo 19, para que tengamos el contexto, ¿de acuerdo? Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahorita me recordé de algo a esto, pero no me voy a meter en eso, porque esto habla de los que han crecido espiritualmente también y se vuelven egoístas y ya no sirven, ya no predican, ya no enseñan, sino están solo para adentro calentándose. Sí, se vestía de lino fino y de púrpura, y dice, y hacía banquete cada día con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. De hecho, el paraíso también se le llamaba el seno de Abraham, ¿sí? Fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Vea que aquí ya está hablando del ámbito completo, ¿verdad? Fue llevado Lázaro al seno de Abraham. ¿Y a dónde cree que fue llevado el hombre rico? Al infierno. Entonces, estando en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio, como dice, de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, es que era del pueblo de Dios, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vea que estaban platicando. Además de todo esto, que dice una gran cima. Esa palabra cima con S es un abismo, ¿sí? De hecho, en hebreo significa abostezar, como que la tierra abre su boca. Dice: además, entre ustedes, donde estás tú y donde estamos nosotros, hay un abismo, y ni siquiera es un abismo, un gran abismo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no pueden pasar de un lado a otro. Versículo 27. Entonces le dijo el hombre rico, era su alma la que estaba allí en el infierno. Le dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se da cuenta que estaba consciente de lo que había dejado?
¿Usted cree que los que se mueren se olvidaron de acá? Él sabía de su familia. Mire, es que cuando una persona se muere y deja este cuerpo, ya todo es, mire, ya puede ver todo. Todo está ya en el mundo espiritual. Y él estaba consciente de su familia, de sus hermanos, hasta del firulais, si tenía firulais. Sí, o sea, no estaba inconsciente. El que se muere no queda inconsciente. Es más, entra a una verdadera conciencia de toda la existencia del mundo invisible y del mundo visible. ¿Está claro esto? Así es que cuando usted se va, me voy a olvidar de los de mi familia. No, usted sí se va a acordar, va a saber quiénes son y qué eran. ¿O no? Eso es lo que estamos leyendo acá, ¿sí? De su casa, que no se convirtieron. Le dice: te ruego que los envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira, hay emociones, hay sentimientos. Yo no quiero que ellos vengan acá a sufrir lo que yo estoy sufriendo acá en el infierno. Igual también, pero no me voy a meter eso, porque es otra enseñanza que están haciendo los que van con el Señor. ¿Qué cree que están haciendo? ¿Durmiendo? No, durmiendo los que están aquí en la tierra. Sí, estamos. Así es que no se duerma. Muy bien, entonces sigamos, no me interrumpa más, ¿sí? 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y vea la respuesta de Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, mis hermanos, vea todo lo que aprendemos acá de lo que sucede cuando una persona se muere, sea un injusto o sea un injusto. Antes de la resurrección de Jesús, todos se iban al Seol o Hades. Y en el Seol o Hades estaba el paraíso o seno de Abraham, un gran abismo, y el infierno. Ambos, como es un mundo espiritual, se pueden ver, ¿sí? O se podían ver. ¿Saben quién es cada quien? Cuando usted se muera, mis hermanos, y usted llegue a esos lugares que vamos a estudiar, si Dios quiere, usted no va a estar preguntando: mire, ¿quién es David? Usted solo lo va a ver, y usted va a saber que él es David, y él va a saber que usted es usted, porque toda nuestra capacidad de entendimiento va a ser al 100. Ahorita, de hecho, científicamente creen han estado comprobando que nosotros solo usamos un 10% de nuestra capacidad de mente que Dios nos da. Pero el día que salimos de este cuerpo, va a ser el 100. Usted va a saber las cosas, usted va a saber quién es Pedro, usted va a saber quién es Tomás. Y si usted llega a ser la esposa del Cordero, si usted llega a ser de los 144,000 con el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente, haber crecido a la estatura del varón perfecto, usted también va a tener, mire, el privilegio, porque va a ser un privilegio, y hay que entender por qué. Usted va a tener el privilegio de que podamos ir al lago de fuego. ¿Sí? Y ahí en el lago de fuego vamos a saber quién es Judas, quién es Abadón, quién es cada uno de los que se fueron al infierno y que luego pasan al lago de fuego. Lo vamos a saber, ¿sí? Y ellos van a saber también quiénes somos nosotros, y van a ver la obra de Cristo en nosotros. Y por la obra de Cristo en nosotros, un día todos ellos, aún ahí en el lago de fuego, ¿sí? van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Pero mis hermanos, el infierno y el paraíso o Hades están en el Seol. Así era antes de la resurrección de Jesús. Y también nos enseña aquí Jesús que no hay segunda oportunidad. Se fue al infierno, mis hermanos, se fue al infierno. Se murió,
se fue al infierno. Si usted es redimido por la sangre de Cristo, ¿cuántos redimidos hay por la sangre de Cristo? El día que usted se muera, va a ser los ángeles quienes lo van a conducir a usted. Pero los que no están redimidos por la sangre de Cristo, los que rechazaron a Cristo Jesús, los que rechazaron el amor de Dios, los que quisieron y se obstinaron en ser su propio Dios siempre en esta tierra, mire, el día que se mueran, no van a ser ángeles los que los van a conducir, van a ser los mismos demonios que se lo van a llevar a la casa de los demonios. Miren, esto es tremendo. Entonces, mis hermanos, que quede claro que tanto en el infierno como en el paraíso, en el Seol, es cuando las personas ven toda la realidad, conocen todo, saben las cosas. No hay necesidad que alguien les diga. El hombre rico reconoció a Abraham, y el hombre rico era del pueblo de Dios. Es por eso que le dijo: Padre Abraham. A mí eso me da temor. Eso nos tiene que hacer ponernos las pilas, mis hermanos. Muy pueblo de Dios. Pero esto, mis hermanos, antes de la resurrección de Jesús, quiero que quede claro: todos, justos e injustos, iban al Seol, que es el Hades, la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Ahora bien, veamos algunas escrituras que nos hablan como en el Seol, porque los del Antiguo Pacto, los del Antiguo Testamento, todos sabían eso, que el que se moría iba al Seol. ¿Sí? Iba al Seol, solo que obviamente sabían de que no iban al mismo punto del Seol, como ya aprendimos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, 22, este es el canto de Moisés, es Moisés hablando: porque fuego se ha encendido en mi ira, o sea, está hablando de Dios, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Está hablando que el fuego de la ira de Dios desciende hasta las profundidades del Seol, pero obviamente a la profundidad del Seol, del lado del infierno. Veamos, por ejemplo, David declaró, mire, David entendió. Si alguien tenía entendimiento, era David. Muchos, cuando piensan en David o hablan de David, solo se refieren a David matando a Goliat. Haber matado a Goliat, eso es poquito de lo que realmente David era para Dios. David tenía mucho entendimiento, un corazón para Dios. Y David entendía esto, y dice en el Salmo 31, 17: no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos. ¿En dónde? O sea, está hablando de los impíos en el Seol. Sin embargo, el patriarca Jacob, que también era entendido, todos ellos eran entendidos en el mundo espiritual, y más si no tenían experiencias espirituales ellos, mis hermanos. Bueno, usted ahí ve el contexto en Génesis 44. Fue cuando José le metió una copa de oro, su copa de oro, a sus hermanos para que se llevaran las provisiones, pero fue para después acusarlos de que le habían robado. Y cuando José los mandó a traer, encontraron que la copa estaba en el costal de Benjamín, porque Benjamín era hermano de José. ¿Se recuerdan José, que habían vendido? Pero era una estrategia de José, y les dijo: bueno, ahora ustedes pueden regresarse a su casa, pero este jovencito se queda aquí, se queda con mi siervo. Y entonces creo que fue Judá el que le dijo: no, mira, por favor, no hagas eso, porque para poder traer a este muchacho tuvimos que rogar a mi papá, a mi padre Jacob, le dijo. En otras palabras, lo tuvimos que rogar porque no nos quería dejar venir al chiquito, a Benjamín. Y entonces en ese contexto le dice: porque él nos dijo que si le pasaba algo a Benjamín, vea lo que dice aquí en Génesis 44, 29: y si toman también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, está hablando de lo que le pudiera acontecer a Benjamín, harán descender mis canas con dolor. ¿A dónde? Al Seol. Pero usted sabe que Jacob no iba al infierno. Jacob iba al Seol, pero del lado del paraíso. ¿Está claro eso? Todo esto que le estoy diciendo es para que quede claro que en el Seol habían dos compartimientos, por decirlo así: el infierno, el paraíso, divididos por un abismo. Y estos son unos pocos ejemplos de todo lo que hay en la Biblia, que a veces habla del Seol como el infierno, a veces habla del Seol como del paraíso. ¿Está claro? Muy bien.
Ahora bien, el infierno, que ya hemos hablado un poco de ello, usted sabe que la palabra infierno, porque les dije que íbamos a hablar del Seol, del Hades y del infierno. El infierno es la palabra griega o hebrea también, Geena, no se lo traje acá escrito, pero es Geena. Usted lo puede ver en una concordancia de Strong. En el tiempo de Jesús se pronunciaba como Gehenna, pero es Geena y se pronunciaba como Gehenna. Y realmente el infierno, como ya lo expliqué, está en el Seol o en el Hades. Y el infierno es una morada temporal. Escuche cómo se lo digo, porque ahorita voy a entrar a cosas bien interesantes. El infierno es una morada temporal de los impíos, de los injustos. ¿Por qué? Porque viene un día, en el día del juicio del gran trono blanco, que va a ser después del milenio. Viene la gran tribulación, después del milenio, después el juicio del gran trono blanco, en que el infierno y todo el Hades mismo, el Seol mismo, pero ahora vamos a entender por qué, van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, y alguien dirá, ¿y el Seol con todo el paraíso? No, le voy a decir qué pasó con el paraíso después que Jesús resucitó. Antes de que Jesús muriera y resucitara, todos los muertos iban ¿a dónde? Al Seol. Pero, diga conmigo, pero la resurrección de Jesús cambió este cuadro, cambió esta condición del Seol. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Cuando Jesús, cuando Él murió, Jesús fue hasta el abismo. Y ahí vamos a ver las citas de esto. Jesús, su alma tuvo que ir hasta el infierno y fue hasta lo más bajo del infierno. De hecho, dentro del infierno, en ese lugar, en ese Seol, están esos abismos que hablamos, que ya se los he mencionado. Jesús, como llevó el pecado de toda la humanidad, incluyendo de las 3 creaciones preadámicas, imagínese con cuánto pecado cargó Jesús, por cuánto pecado tuvo que pagar Él, y la paga del pecado es muerte e infierno. Entonces no hay ser que haya sido condenado con la más alta pena por el pecado que Jesús, porque Él llevó el pecado de todos nosotros. Él fue hasta lo más profundo del abismo, a lo más profundo del infierno. Pero Él también allí, mis hermanos, aunque padeció dolor, y eso lo explica el Salmo 18, que lo vamos a estudiar, qué pasó con Jesús allí, qué tuvo que hacer Jesús en el infierno. Lo que sí les digo es que Él llegó hasta lo más profundo del infierno para tomar las llaves del infierno y Él tomar el control de todas las cosas y abrir la puerta, mis hermanos, del Seol, para que los que estaban en el paraíso, ahí en el Seol, Jesús abrió la puerta para que estos del paraíso pudieran ir al paraíso celestial. Antes estaba el paraíso aquí en la tierra, en el Seol, porque no había camino para ir al paraíso celestial. Pero Jesús, al resucitar con su muerte y su resurrección, abrió el camino hacia el paraíso celestial. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús resucitó, le dijo a todos, a Abraham, a todos los que estaban ahí en el paraíso, en el Seol: bueno, muchachos, ahora sí, vámonos para arriba. Ahora se lo he puesto en la palabra. Es que a mí me emociona esto, mis hermanos. Es por eso que Pablo nos habla, Jesús llevando a todos estos justos que estaban en el Seol, en el paraíso del Seol, llevándolos al paraíso celestial. Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 9. Dice, por lo cual dice, hablando aquí de Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, está hablando de Jesús, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pero cuando habla aquí de las partes más bajas de la tierra, está hablando de las profundidades del abismo. Ahora bien, el hecho de que Cristo fue a ese lugar, ya lo vimos en Hechos 2:31, cuando Pedro les dice que, leamos otra vez Hechos 2:31. Dice, viéndolo antes, hablando de la profecía de David, ¿se recuerda? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, sino ni su carne, dice, vio
corrupción. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús resucitó, usted sabe que también se levantaron muchos de los que habían muerto. Lea conmigo Mateo 27, versículos 51 a 53, que cuando Jesús murió dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron, ¿qué cosa? Los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros. ¿Pero cuándo? Después de la resurrección de Él. O sea, después de la resurrección de Jesús, salieron de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto ha sido bien emocionante. ¿Por cuánto tiempo estuvieron estos que se levantaron y se les aparecieron a muchos? ¿Se imagina usted? Se les apareció a la gente, ¿va? Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron acá? 40 días. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús, después que resucitó, lo que hizo Jesús, yo creo que usted lo sabe, pero se lo digo nada más, así rápido. Jesús lo primero que hizo fue tomar su sangre, ir al Padre, al tabernáculo celestial, al propiciatorio celestial, presentó su sangre, hizo la expiación por nuestros pecados y entonces regresó y estuvo con sus discípulos, sus apóstoles, sus escogidos 40 días. ¿Cómo lo sé? Lo dice en Hechos capítulo 1. Este evangelio, pues, se cree que lo escribió Lucas. Perdón, este no es evangelio. Este libro de los Hechos lo escribió Lucas, que era un investigador, era un médico. En el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, estuvo con ellos hasta el día que entonces se recuerda que los discípulos vieron cuando Él ya se fue. ¿Estamos? Dice en el versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, o sea, Jesús, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dese cuenta que Jesús estuvo ¿cuántos días? Después que resucitó. En esos 40 días fue que ellos estaban ahí, los apóstoles ahí encerrados, porque tenían miedo que los fueran a agarrar a ellos también. Jesús entró, ya no tuvo que abrir la puerta, ya Jesús estaba resucitado, entró. Y se recuerdan que en ese tiempo fue que Tomás no creía que Él había resucitado, y Jesús le dice: mira, Tomás, mira mis heridas, mira las cicatrices. O sea, Jesús se les apareció 40 días. Por lo tanto, los otros también estuvieron 40 días, porque fue hasta que Jesús ascendió que les dijo: bueno, ahora sí, nos vamos al paraíso, a uno de los paraísos celestiales. Mis hermanos, entonces, cuando Jesús resucitó y también tomó las llaves del abismo, porque Satanás las tenía. ¿Y quién le dio esas llaves a Satanás? ¿Quién le dio esas llaves? A ver, ¿quién le dio esas llaves a Satanás? Adán se las entregó. Adán tenía que juzgar la tierra, pero como pecó, se subyugó a Satanás, le entregó, prácticamente se vendió a Satanás. Es por eso que Pablo dice: nosotros somos vendidos al pecado. Es por eso que Jesús hizo redención. ¿Qué es redención? Nos vino a comprar de vuelta y pagó con su sangre. Nadie más puede pagar un precio más alto que del cual ya Jesús pagó por nosotros, mis hermanos. Nadie más. Estamos. Entonces fíjense que cuando Jesús tomó las llaves y resucitó, Él desalojó del Seol el paraíso. Él vació el paraíso del Seol y se llevó a los que estaban allí. Por lo tanto, a partir de Jesús, de su resurrección, en el Seol ya solo existe el infierno.
allí están las almas de los impíos y allí siguen llegando las almas de los que mueren, lamentablemente, de los que mueren sin Cristo. ¿Y qué están haciendo allí? Esperando un día ser juzgados. Pero van a salir de allí al lago de fuego. Así es que miren, si esto no genera gratitud de lo que Jesús nos ha salvado, porque los que están allí ya no tienen esperanza. Una de las características del infierno es que en el infierno, en los abismos del infierno, no hay esperanza. Solo hay desesperanza eterna. Ahora usted y yo en esta tierra tenemos esperanza. Nuestra esperanza de gloria es Cristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Es por eso que a partir de la resurrección de Jesús, la palabra de Dios nos presenta, mis hermanos, que la muerte de los santos, de los redimidos por la sangre de Cristo, ya no van al Seol, van a la presencia de Cristo, van al paraíso. Veámoslo por ejemplo en Filipenses 1:23, versículo 21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, les dice Pablo a los filipenses: mas si el vivir en la carne, o sea en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, partir, morirme y estar con Cristo. Ya no dice el Seol, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Me gusta el enfoque del apóstol Pablo. Miren, yo creo que es más conveniente que yo quede todavía en esta tierra, no porque me quiera ser famoso, no porque quiera tener más fortuna material, es por causa de la obra. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual nosotros debemos de estar en esta tierra? Por causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros y la obra que nosotros, el Señor quiere que hagamos nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Esa debe ser la razón por la cual nosotros debemos de estar en esta tierra. Lo expresa el apóstol Pablo acá. Y luego en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2, vamos a leer del 2 al 4. Empieza, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, Pablo fue arrebatado al tercer cielo. No sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él no sabe si fue solo su espíritu o se lo llevaron completo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Pero ahora está hablando de un paraíso en el tercer cielo, ya no en el Seol. ¿Se da cuenta? Es que mire, cuando agarramos las piezas de rompecabezas, que armamos el rompecabezas, todo es bien claro. ¿Sí? Aquí a Pablo, en el tiempo de la gracia, después de la resurrección de Jesús, dice: miren, a mí me llevaron al paraíso, yo fui llevado al tercer cielo. Yo no sé si me fui completo, solo fue mi espíritu, no lo sé, lo único que sé es que me llevaron. Y dice, otra vez el 4 dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué tipo de palabras, qué tipo de lenguaje escuchó el apóstol Pablo en el tercer cielo, en el paraíso? Que dice, no les dado al hombre, le es imposible expresarse así. Entonces, mis hermanos, los creyentes, ahora cuando mueren, el día que usted muera, y voy a explicar en una enseñanza, tal vez sea la próxima, qué sucede con el espíritu, alma y cuerpo de la persona que muere sin Cristo, y qué sucede con el espíritu, alma y cuerpo de la persona cristiana o salva que muere. Porque van a diferentes lugares, pero de diferente manera. Pero usted como cristiano, usted como redimido por la sangre de Cristo, y no porque seamos nosotros muy
muy inteligentes, sino es porque Dios nos ha dado la fe para creer en Cristo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos habla de que la fe por la cual creemos en Cristo Jesús es una fe, es un don que Dios nos ha dado, como lo dice también en Efesios. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de ustedes, esta fe no es de ustedes, sino es un regalo que Dios les dio. Entonces, mis hermanos, siendo salvos el día que muramos, y esto lo tenemos que saber bien, porque esto nos va a ayudar a vencer el miedo a la muerte. Porque Satanás todavía tiene a muchos cristianos, los tiene esclavizados con el miedo a la muerte. Pero cuando usted sabe, entiende y tiene convicción, como el apóstol Pablo, que dice: para mí el morir es una ganancia, y una ganancia siempre es buena. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y cuando usted tiene esa convicción, que el día que usted muera, que su espíritu y alma salen de su cuerpo, usted se va con Cristo. Usted va a ser llevado por los ángeles al paraíso celestial. Y de eso debemos de estar, y vamos a estar eternamente agradecidos. Lo que pasa es que por no entender, conocer y entender lo que es el infierno, mis hermanos, por no entender lo que sucede en el infierno y lo que sucederá en el lago de fuego, y por no entender lo que es estar en la presencia de Cristo, ya fuera de este cuerpo, ya de manera permanente, estar en esa presencia divina, donde ya no pueden salir palabras de nuestra boca por el esplendor, por la hermosura de la santidad del Cordero Santo de Cristo Jesús. Por no entender eso es que tenemos muy poca gratitud. Pero cuando entendemos, mis hermanos, estas cosas, es por eso que en 2 Corintios capítulo 5 versículo 6 dice: así que vivimos confiados. ¿Cada cuánto? Siempre. Diga conmigo: voy a vivir confiado siempre, no de vez en cuando, no solo cuando todo está bonito. Dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo. Diga conmigo: tengo que saber. Es que eso es clave. Y sabiendo, dice, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No que su presencia, su espíritu no esté en nosotros, pero usted no está viendo a Cristo, usted no lo tiene en persona viéndolo todo el tiempo, ¿verdad que no? Es más, a lo mejor usted no ha tenido la experiencia de ver por lo menos alguna vez a Jesús así en persona. Pero dice Pablo: mire, estamos confiados siempre y sabiendo que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor en ese sentido, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Eso se llama, mis hermanos, tener convicción, tener entendimiento, ser un cristiano firme, maduro, conocedor, entendido del reino de los cielos, entendido en el mundo espiritual, entendido, mis hermanos, del propósito de Dios para nuestra vida. Eso nos va a dar la confianza que ahorita estamos pasando lo que pasamos, y que sí es necesario que lo pasemos, porque estamos ausentes de manera así literal del Señor, pero confiamos que vamos a partir de aquí para estar presentes en el Señor. Allí se olvida las penas, no que se le olvide lo que ha pasado de las personas, como ya vimos, pero se le olvida el dolor. No que se le olvide que tuvo dolor, pero el dolor se va a ir, porque usted va a estar en la presencia del Señor. ¿Me está escuchando? ¿Y qué voy a hacer si me encuentro aquel, mi hermano en la iglesia, que tanto nos peleamos y nos aborrecíamos? El amor de Cristo va a disipar todo eso. Entonces, mis hermanos, debemos de darle gracias a Dios, porque el Seol y el Hades funcionaron para los
gustos por un tiempo. Pero ahora el Sheol y el Hades, estoy resumiendo, ya solo se quedó con el infierno. Es por eso que en Apocalipsis, y ya solo se lo menciono por asunto de tiempo, claramente dice que el Hades o el Sheol va a ser con el infierno lanzado al lago de fuego. ¿Y por qué el Sheol completo? Porque ya no habrán justos ahí, ya no hay. ¿Está claro esto? Cristo Jesús nos abrió el camino. Él abrió el camino. Él tiene las llaves ahora, mis hermanos, para librarnos de la muerte, del infierno. Mire, es por eso que Apocalipsis, cuando tienen que abrir el abismo tejón para la gran tribulación, un ángel va con las llaves, porque ya no las tiene Lucifer caído, ya no las tiene él. Así es que Lucifer no le venga a asustar a usted con el petate del muerto. Que no le asuste con esas cosas. Nuestra confianza está en que vamos a la presencia de Cristo Jesús. Pero lleguemos al nivel, porque eso es lo que quiero dejar en el espíritu de ustedes, mis hermanos acá, los que están viendo y oyendo. Oremos para que tengamos en nuestro espíritu esa convicción de lo que nos espera, porque entonces no vamos a tener miedo a la muerte natural. Es más, vamos a poder decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir físicamente para mí es ganancia, porque voy a ser liberado de este cuerpo para estar en la presencia de Jesús, viéndolo siempre, literal, a todo color, para siempre con Jesús. No hay nada mejor fuera de Jesús. ¿Cuánto lo creen? No hay nada mejor fuera de su presencia, mis hermanos. Nada, nada se puede comparar a estar con Cristo Jesús, hablar con Él ya de manera literal, abrazarlo, sentir sus abrazos, su aprecio, su amor, mis hermanos. Usted no va a tener miedo a morir físicamente. No va a tener miedo. Entonces el diablo ya no lo va a poder tener esclavizado, diciéndole: te vas a morir, te vas a morir. ¿Y usted, cuál es el problema, Satanás? Si me muero, para mí es ganancia, me voy con Cristo. Lo que pasa es que ese es un temor que la mayoría no han visto que tienen. Y en una ocasión enseñamos los 7 temores que el hombre tiene que vencer. ¿Se recuerdan que hicimos una serie de eso? A través de Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Los 7 temores que tenemos que vencer. Y uno de ellos es el temor a la muerte. Pero Jesús venció a Satanás, venció a la muerte y venció al pecado de una vez y para siempre. Y si Él venció, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, si tenemos la actitud correcta. Póngase de pie, le vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, te agradecemos por tu bondad. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque está abierto el camino para nosotros, para el paraíso celestial. Gracias, gracias, Cristo Jesús, porque tú tomaste nuestro lugar y aceptaste ser culpado y condenado en lugar nuestro por todos nuestros pecados y rebeliones, por todas nuestras injusticias. Gracias, Cristo Jesús, porque tú aceptaste ser condenado en lugar nuestro, condenado a la muerte y al infierno. Pero gracias, porque como tú no pecaste, la muerte no te pudo retener en el abismo. Nada te pudo retener en el infierno, Jesús. Y gracias porque resucitaste, Cristo Jesús, porque confiaste que el Padre te iba a resucitar con su gloria. Y nos has abierto el camino de regreso a casa, Señor Jesús. Gracias porque nos liberas del temor a la muerte, nos liberas del temor al maligno. Gracias, Jesús, porque tú has vencido a Satanás, a la muerte y al pecado de una vez y para siempre. Gracias, Padre, por darnos la fe, darnos fe para creer en ti, para creer en Cristo Jesús, para creer en tu Santo Espíritu, para creer a tu palabra. Padre, gracias por esta bendita fe, que es más
más preciosa que el oro. Esta fe que nos has otorgado, Padre, para creer en tu Santo Hijo Jesús y ser salvos por gracia, no por obras de justicia, porque no tenemos ninguna, sino por gracia, por la fe en el nombre de Cristo, por la fe en su sangre, con la fe que tú mismo nos otorgas, Padre Celestial. Gracias, porque sabemos que si en este momento partimos de esta tierra, nos encontraremos contigo, Señor nuestro y Dios nuestro. Gracias, Padre, porque nuestro destino eres tú. Mi destino eres tú, Señor nuestro y Padre nuestro. No hay otro destino mejor, Señor. Mi destino eres tú, Señor nuestro y Dios nuestro. Ayúdanos a tener entendimiento, convicción, confianza, Padre, en tu palabra. Tu palabra es verdad y la obra de Cristo ha sido completa. Que todo lo que Cristo Jesús compró para nosotros, Padre, todo sea obrado en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Toda la salvación, Padre, toda la redención, toda la liberación, toda la sanidad que Cristo Jesús compró para nosotros con su propia vida, su propia sangre, nosotros recibamos toda esa salvación, Padre, toda esa liberación, toda esa sanidad, Padre, toda esa redención, Padre eterno, toda redención de la maldición de la ley, la recibamos con fe, para que tengamos seguridad en ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Padre, te suplico, por obra del Espíritu Santo, cada uno de mis hermanos reciba confirmación de tu palabra y reciba ministración por obra del Espíritu Santo de toda esa salvación, de toda esa redención, de toda la sanidad, Padre. Y si hay alguna persona que me está oyendo y me está viendo y no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, y hoy has entendido lo que nos espera si no recibimos a Cristo y lo que nos espera si le entregamos nuestra vida, este es el momento para que te rindas a Jesús y le digas: Señor Jesús, yo te necesito, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, Cristo. Sálvame, Cristo Jesús, sálvame de la muerte y del infierno espiritual. Sálvame, Cristo, para que me pueda ir contigo el día que me vaya de esta tierra. Con eso que le digas, recibe la salvación, es por gracia, no es por méritos, no es porque te portes bien ahora, no es porque seas santo, es porque no lo somos que necesitamos el perdón de Él y necesitamos esta salvación gratuita. Recíbela, recíbela. Y tu vida cambia en este momento. Pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús, y recibe la potestad de llamarte Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, por la fe en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Padre eterno. Bendito, bendito tu nombre, Señor Dios Santo.